Cassirer, tutorial sobre la filosofía de Cassirer. La Escuela de Marburgo ha influido eficazmente sobre la filosofía alemana de los primeros decenios de este siglo. Las resonancias de su principio fundamental, la reducción del conocimiento a objetividad pensable, se advierten también en orientaciones filosóficas diversas, en la filosofía de los valores, en la fenomenología y en ciertas formas de realismo como la teoría de los objetos. La interpretación ética del socialismo propuesta por Cohen y Nator ha encontrado también numerosos seguidores, entre otros Carlos Borlander, autor de un paralelo entre Kant y Marx, y Eduardo Bernstein, discípulo de Marx, autor de una obra sobre la historia y la teoría del socialismo de 1901. La doctrina de la Escuela de Marburgo ha tenido un desarrollo notable en la obra de Ernesto Cassirer, 1874-1945, que fue profesor en Berlín y Hamburgo y en sus últimos años en la Universidad de Yale de Estados Unidos. Cassirer es autor de estudios históricos sobre el Renacimiento y la Ilustración, de monografías sobre Leibniz, 1902, sobre Kant, 1918, y sobre Descartes, 1938, y de una vasta obra sobre el problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia de la época moderna, 4 volúmenes, 1906-1950. El pensamiento teorético de Cassirer está expuesto en los escritos Concepto de sustancia y Concepto de función, 1910, La teoría de la relatividad de Einstein, 1921, La forma del concepto en el pensamiento mítico, 1922, Filosofía de las formas simbólicas, 3 volúmenes, 1923-1929. Los últimos escritos de Cassirer son el Ensayo sobre el hombre, publicado en América en 1944, que resume en forma popular los resultados más sobresalientes de su especulación, y El mito del Estado, de 1946. La originalidad de Cassirer con respecto a la Escuela de Marburgo radica en el hecho de que éste acentúa la importancia de la expresión simbólica, es decir, del lenguaje, en la constitución del mundo entero del hombre. Esto es, no solo del mundo de la ciencia, sino también del mundo del mito, de la religión y del arte. Por tanto, su doctrina se encuadra, siquiera sea bajo un ángulo visual específico, en aquel vasto movimiento de la filosofía contemporánea que considera como objeto primario y privilegiado de la filosofía contemporánea precisamente al lenguaje. Pero por otro lado, la investigación de Cassirer permanece anclada y fija en la orientación de la Escuela de Marburgo, por cuanto va dirigida a buscar el origen de los objetos de la ciencia o de las demás actividades humanas en las estructuras que garantizan la validez de estos objetos. En primer lugar, tales estructuras son funciones, pero no sustancias. En el escrito titulado Concepto de sustancia y Concepto de función, Cassirer establece una oposición entre los dos conceptos y hace ver cómo la ciencia, a partir de los principios de la mecánica de Hertz, 1894, había abandonado el concepto de sustancia y con él la noción de la ciencia como imagen o reflejo de las sustancias naturales. Con el predominio del concepto de función se determina también el reconocimiento del valor del signo, y con este reconocimiento aparece decisiva la función constitutiva del lenguaje respecto a cuyos objetos se ocupa la ciencia. La obra siguiente de Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, extiende esta consideración del mundo de la ciencia a todo el mundo del hombre. En ella, la crítica de la razón científica, o sea, la investigación sobre la validez del conocimiento científico, se convierte en crítica de la civilización, es decir, una investigación sobre las formas específicas de la civilización humana, sobre el mito, sobre el arte, sobre la religión, además de sobre la ciencia, pero en primer lugar sobre el instrumento que está en el origen de la validez de tales formas, esto es, sobre el lenguaje. Desde este punto de vista, el lenguaje no es solamente ni en primer lugar un instrumento de comunicación, ante todo es la actividad que organiza la experiencia y la lleva del mundo pasivo de las puras impresiones a la auténtica objetividad racional. Para justificar este paso, Cohen y Nator recurrían kantianamente a las categorías. Cassirer recurre a la expresión simbólica. El símbolo, dice Cassirer, no es el revestimiento meramente accidental del pensamiento, sino su órgano necesario y esencial. El símbolo no solo sirve para comunicar un contenido conceptual, sino que es el instrumento en virtud del cual este mismo contenido se constituye y adquiere su completa determinación. El acto de la determinación conceptual de un contenido procede de igual manera con el acto de su fijación en algún símbolo característico, y al intervenir en la constitución de los conceptos, el símbolo expresivo entra a constituir también el objeto real, ya que la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, en la que se funda todo conocimiento válido, no puede hacerse más que sobre la base de los conceptos y de su expresión simbólica.